¿En ninguna relación tienes que estar donde no te respetan y te valoran? Sabemos que el matrimonio Nodal-Aguilar no está pasando por su mejor momento debido a todo el desprecio que están recibiendo después de la mediática entrevista de Cazzu. Bienvenidos amigos a Retumba Poémica, te traemos todos los detalles de esta vergonzosa disputa entre Angela y Cristian. Antes de todo, dale a suscribir al canal para que puedas disfrutar de todos los detalles. La noche del concierto de Cristian Nodal en Pachuca parecía estar destinada a ser una de esas veladas que los fanáticos recordarían con cariño. Había todo lo que un concierto de este tipo debería tener: la emoción palpable en el aire, los gritos de entusiasmo, el sentimiento colectivo de estar unidos por la música que une a los asistentes con el artista. Desde el momento en que las luces se atenuaron y el rugir de la multitud comenzó a crecer, la atmósfera estaba cargada de expectativas. Los asistentes sabían que estaban por vivir una experiencia única, llena de emoción y, por supuesto, de música de la más alta calidad. Nodal, quien en ese entonces ya era uno de los artistas más importantes del regional mexicano, tenía todo para ofrecerles una noche llena de éxitos. Canciones entrañables que se habían convertido en himnos de generaciones enteras, y una actuación que había cautivado a miles de personas a lo largo de su carrera. Desde el inicio, las luces del escenario parpadeaban con destellos de colores brillantes. Los acordes de la guitarra se escuchaban en el aire como preludio de lo que estaba por venir, y entonces, como si fuera un acto de magia, el músico apareció ante la multitud. La respuesta del público fue inmediata. El griterío y los aplausos ensordecedores mostraban cuánto esperaban este momento. Nodal, con su característica mezcla de humildad y carisma, saludó al público con una sonrisa, como si no fuera el artista reconocido a nivel internacional, sino uno más de la multitud. Con su característico look, mezclando elementos modernos y tradicionales, comenzó a cantar con la pasión que lo ha definido durante toda su carrera. Su presencia en el escenario era impresionante, y el público, compuesto por personas de todas las edades, comenzó a cantar al unísono con él, creando una conexión que parecía más allá de una simple relación entre artista y público. Las primeras canciones fluyeron con naturalidad, cada una más intensa que la anterior, y el público no parecía querer que la noche terminara. Nodal estaba en su elemento, el escenario era su hogar, y cada nota que salía de su garganta estaba impregnada con esa energía inconfundible que caracteriza a un artista en la cima de su carrera. La audiencia disfrutaba, coreaba y se entregaba sin reservas a cada uno de los momentos que el cantante les brindaba. A lo largo del concierto hubo momentos de alegría contagiante, pero también de profunda emotividad. Las canciones que evocaban sentimientos de amor, de desamor, de lucha y superación, eran cantadas con una intensidad que dejaba en claro cuánto la música de Nodal había tocado los corazones de sus seguidores. Había algo mágico en la atmósfera, una sensación de pertenencia. Como si todo el que estuviera presente en ese lugar compartiera no solo una experiencia musical, sino también una vivencia emocional profundamente humana. Pero lo que nadie podía prever, lo que absolutamente nadie había anticipado, es que aquella noche se convertiría en una de las más polémicas de la carrera de Cristian Nodal. Algo dentro de él estaba por estallar, y eso iba mucho más allá de la música. A medida que avanzaba el concierto, algo en el comportamiento de Nodal comenzó a llamar la atención de sus seguidores. Aunque al principio su energía seguía siendo tan vibrante como siempre, poco a poco fue percibiéndose una especie de cambio en su actitud. A lo largo de la noche, su semblante fue tornándose más serio, como si algo estuviera ocurriendo en su mente. Cada vez parecía estar menos entregado a la euforia colectiva, y en su rostro comenzó a dibujarse una expresión que algunos ya identificaban como de incomodidad, de tensión, como si estuviera lidiando con algo mucho más grande que el concierto mismo. Sin embargo, a pesar de estos cambios, Nodal continuó con el espectáculo, aunque no estaba siendo el mismo que había conquistado al público en sus primeras canciones. El ambiente en el estadio de Pachuca era denso, y no solo por el calor humano que se sentía en el aire, sino por la atmósfera palpable de incertidumbre y emoción.
Había algo en el rostro de Cristian Nodal, algo en su mirada distante y su postura tensa, que indicaba que ese concierto sería muy diferente a cualquier otro. Lo que en un principio había comenzado como una noche de celebración, donde los fans estaban ansiosos por escuchar los éxitos que habían consagrado a Nodal, de pronto se transformó en un espacio de desahogo, un escenario en el que el cantante decidió abrir su alma de una forma tan cruda y directa que nadie pudo haberse preparado para ello. La música, por un momento, desapareció. Nodal, con el micrófono en mano, empezó a hablar. Y con cada palabra su voz se tornaba más cargada de emociones que pocos podían ignorar. A medida que las primeras palabras salían de sus labios, la audiencia pasó de estar expectante a estar cautiva, como si supieran que algo importante iba a suceder. En principio, algunos de los asistentes no sabían si lo que estaba ocurriendo era parte de un espectáculo cuidadosamente planeado. Pero la sinceridad con la que Nodal comenzó a compartir sus sentimientos rápidamente disipó cualquier duda sobre la autenticidad de sus palabras. Estaba claro que no se trataba de un acto preparado ni de una puesta en escena diseñada para sorprender a su audiencia. Era una exposición de su ser más íntimo, una apertura que no solo implicaba una vulnerabilidad profunda, sino también una valentía sorprendente por parte de un artista que, hasta ese momento, había mantenido una imagen de seguridad y control sobre su vida y su carrera. Nodal comenzó a relatar cómo las críticas, las expectativas y las presiones del mundo del espectáculo le habían pasado factura, como la constante observación pública y el juicio que recibía constantemente no solo le afectaban en su trabajo, sino que también calaban hondo en su vida personal. En un momento, su voz se quiebra, dejando en evidencia el dolor que había estado llevando consigo durante tanto tiempo. El público comenzó a sentir que aquello ya no se trataba solo de un cantante revelando su vida privada, sino de alguien que finalmente estaba dejando de lado la imagen que la gente había construido de él, y se estaba presentando tal como era. En ese instante, se generó una conexión profunda entre él y sus fans, como si todos estuvieran siendo testigos de un momento de transformación. El escenario dejó de ser solo el lugar donde Nodal cantaba. Ahora se convirtió en un espacio de confesión y liberación, una terapia colectiva en la que él no solo liberaba su alma, sino que también invitaba a todos a reflexionar sobre las cargas invisibles que a veces se llevan en el corazón. A lo largo de esos momentos de intensa vulnerabilidad, la relación entre Nodal y su audiencia experimentó una transformación. Lo que comenzó como un evento lleno de música y ritmo, un concierto esperado por miles, se convirtió en una catarsis colectiva, donde cada persona, a su manera, sentía la necesidad de conectar con las emociones expuestas por el cantante. Algunos sentían que Nodal los había dejado entrar en un lugar privado, un espacio en el que no cualquiera podía acceder. El escenario dejó de ser solo el lugar donde el artista interpretaba sus canciones. Se convirtió en un refugio emocional donde las barreras entre el cantante y su público desaparecieron por completo. En este acto de total honestidad, Nodal no solo estaba abriendo su corazón, sino que también estaba abriendo un espacio de reflexión sobre las cargas emocionales que, muchas veces, se llevan en soledad. La reacción de la audiencia se transformó, ya no estaban simplemente siendo espectadores de un concierto, sino que se habían convertido en cómplices de un momento histórico que marcaría sus vidas. Los aplausos que comenzaron a surgir no solo eran un reconocimiento a su valentía, sino una forma de demostrarle a Nodal que su sufrimiento no había sido en vano. Pero a medida que el concierto continuaba, se hacía cada vez más claro que esta no era una noche cualquiera. Lo que estaba sucediendo en ese escenario no solo cambiaba la relación entre el cantante y su público, sino que también alteraba la percepción que muchos tenían sobre la vida de los artistas. Los fans, a menudo, ven a sus ídolos como figuras inalcanzables, como personas que parecen tenerlo todo: éxito, fama y fortuna. Sin embargo, lo que Nodal había logrado esa noche era derribar ese muro de perfección aparente, mostrándoles a todos los presentes que los artistas también tienen sus propias luchas internas, sus miedos, sus heridas,
De alguna manera, el cantante había logrado conectar con sus seguidores en un nivel mucho más profundo que a través de sus canciones, ya que les había mostrado su verdadera humanidad, en lugar de la imagen de un hombre de éxito indestructible. Lo que ahora quedaba en el corazón de todos era la imagen de un hombre que, aunque herido, había encontrado la fuerza para expresarse sin miedo al que dirán. La noticia de lo sucedido se esparció rápidamente por las redes sociales, y pronto miles de personas fuera del estadio comenzaron a enterarse de lo que había ocurrido en Pachuca. Los medios de comunicación se hicieron eco de las palabras de Nodal y en cuestión de horas, la noticia fue uno de los temas más comentados en todas las plataformas. Pero, más allá de la especulación y los análisis, lo que realmente importaba era el impacto emocional que este momento había tenido en los que estuvieron allí presentes. Y no era simplemente una historia de una ruptura o una traición, era una historia de resiliencia, de la fuerza de un hombre que había aprendido a lidiar con su dolor de la manera más directa y abierta posible. Los fans se sentían parte de una experiencia única, como si Nodal los hubiera invitado a ser testigos de un proceso de sanación. Por primera vez, el escenario no era solo un lugar para ofrecer música, sino un espacio en el que se celebraba la vulnerabilidad humana. Y cuando finalmente Nodal se despidió, no fue con la típica ovación que normalmente habría recibido tras un concierto lleno de éxitos. En cambio, la multitud lo aplaudió como nunca antes, no solo por la música que había ofrecido, sino por la valentía de haber mostrado su alma. Había logrado algo que pocos artistas consiguen, romper la barrera entre el artista y su audiencia, haciéndolos sentir que, más allá de la fama y el éxito, todos compartían una experiencia común. La noche, que había comenzado como un evento más en la carrera de Nodal, se transformó en un hito emocional que perduraría en la memoria colectiva de todos los que estuvieron allí, no solo como un concierto, sino como una lección de vida, de cómo la honestidad y la vulnerabilidad pueden conectar a las personas de una manera profunda e irrepetible. Fue hacia la mitad del evento cuando, durante una de sus canciones más emblemáticas, esa que había sido escrita desde las entrañas y que había tocado tanto a sus seguidores como a él mismo, Nodal experimentó un cambio en su interpretación que dejó una sensación extraña en el aire. Al principio, la canción había comenzado como siempre, con una interpretación cargada de emoción, pero a medida que avanzaba, su postura sobre el escenario se volvía cada vez más introspectiva, casi como si estuviera cantando para sí mismo, no para el público. Cada frase parecía convertirse en un desahogo personal, como si Nodal estuviera desnudando sus emociones de una forma que nunca antes había hecho frente a su audiencia. La intensidad de la canción aumentaba, y cada palabra pronunciada por él parecía salir de lo más profundo de su ser. Los ojos del cantante, en lugar de estar fijos en la multitud, a menudo miraban al suelo, como si no pudiera mirar a los demás mientras decía lo que tenía que decir. Esa mezcla de vulnerabilidad y pasión parecía sobrepasar las fronteras del escenario y de la actuación, y por un momento, la audiencia se quedó en silencio, sintiendo que algo más estaba ocurriendo en ese espacio que solo la música. Al terminar esa canción, Nodal se detuvo. En lugar de la ovación que generalmente seguía a una de sus interpretaciones más emocionales, se produjo un silencio que se sentía pesado. Los asistentes no sabían si lo que acababan de presenciar era parte del show o si, en realidad, el cantante estaba atravesando un momento de verdadera introspección. Fue entonces cuando, sin previo aviso, Nodal rompió el silencio. Con una voz grave y visiblemente cargada de emoción, expresó algo que sorprendió a todos. «No puedo seguir así», dijo, mirando al suelo y luego levantando la vista hacia el público. Sus palabras flotaron en el aire, y la multitud quedó congelada, sin saber cómo reaccionar. El impacto de esa declaración fue inmediato. Nadie esperaba que el artista, tan acostumbrado a ser la figura fuerte y confiada sobre el escenario, expresara de esa forma algo tan vulnerable. La gente comenzó a mirarse entre sí, confundida, sin saber qué estaba pasando o si había algún tipo de problema. La atmósfera que hasta ese momento había sido pura euforia, ahora estaba marcada por una sensación de desconcierto. Nodal hizo una pausa.
Su respiración era evidente, como si tratara de calmarse a sí mismo antes de seguir hablando. Es complicado cuando uno lleva tanto dentro y no sabe cómo expresarlo, agregó. Había algo en su tono de voz que hacía imposible no percibir que estaba hablando desde un lugar profundo de su ser. Algo más allá de la simple interpretación musical. La vulnerabilidad de Nodal, la manera en que estaba dejando al descubierto sus emociones, desconcertó aún más a los asistentes. Nadie sabía si lo que estaba ocurriendo era un cambio momentáneo en su actitud, si era parte de algún tipo de catarsis personal o si había algo más profundo detrás de sus palabras. Fue en ese preciso momento cuando, de manera inesperada, Nodal mencionó a Ángela Aguilar. Al pronunciar su nombre, un murmullo recorrió el recinto. La mención de la joven cantante, quien había sido su colega en muchas ocasiones y quien compartía con él una relación profesional cercana, alteró la calma que se había generado en el lugar. La relación entre ambos artistas había sido siempre vista como cordial, casi de amistad, pero la mención de Ángela en un contexto tan cargado de emociones y de dolor dejó abierta una multitud de posibilidades en la mente de los fanáticos y los medios. ¿Estaba Nodal refiriéndose a algo personal que había sucedido entre ellos? ¿Había alguna tensión detrás de su intervención? Es difícil confiar en las personas cuando te das cuenta de que todo lo que pensabas no era lo que creías. A veces te entregas por completo y no sabes si eso es lo correcto, dijo Nodal con un tono grave, que combinaba frustración, dolor y confusión. En ese momento, la audiencia no sabía qué pensar. Nadie quería especular sobre lo que estaba diciendo. Pero las palabras de Nodal parecían indicar que algo más profundo se estaba desvelando. La gente comenzó a hablar entre sí, compartiendo sus teorías, sus pensamientos y sus opiniones sobre lo que estaba sucediendo. Algunos, profundamente sorprendidos por su revelación, comenzaron a aplaudir, como si con eso quisieran darle su apoyo al artista. Otros, en cambio, no entendían nada y se quedaban en silencio, buscando respuestas en cada una de sus palabras. Con cada frase, la tensión crecía en el recinto. Nodal continuó, asegurando que se sentía cansado de las falsas apariencias, de las mentiras, de las traiciones. Sus palabras sonaban como una descarga emocional, como si estuviera compartiendo con el público un sufrimiento que había estado guardando durante mucho tiempo. A medida que hablaba, sus ojos se llenaban de lágrimas, y la audiencia, en un gesto de solidaridad, comenzó a mostrar su apoyo con aplausos y gritos. Sin embargo, la mención de Ángela Aguilar seguía flotando en el aire, y nadie sabía con certeza si las palabras de Nodal estaban dirigidas directamente a ella o si solo representaban una expresión general de su frustración con el mundo que lo rodeaba. El resto de la noche fue un torbellino de emociones. El concierto, que había comenzado como una fiesta llena de música y alegría, se transformó en una montaña rusa emocional. Nadie olvidará jamás ese momento en el que Cristian Nodal compartió con su público una de sus experiencias más personales y difíciles. Aunque el concierto siguió, ya nada fue igual. La atmósfera estaba impregnada con un aire de incertidumbre y de incomodidad, mientras los asistentes intentaban procesar lo que acababan de vivir. Los días siguientes fueron un mar de especulaciones. Los medios de comunicación no tardaron en hacer su trabajo, analizando cada una de las palabras de Nodal, y las redes sociales se inundaron de teorías y suposiciones sobre lo que había sucedido entre él y Ángela Aguilar. La noticia fue tendencia durante días, y la gente comenzó a hablar de todo lo que podría estar detrás de la declaración de Nodal. Los rumores, las especulaciones y las teorías se multiplicaron con cada hora que pasaba, mientras los fanáticos intentaban encontrar respuestas, entender la relación entre los dos artistas y cómo ese momento de vulnerabilidad había cambiado el rumbo de la noche. Sin embargo, lo que realmente se volvió claro con el paso del tiempo es que, por encima de los rumores, lo que Cristian Nodal había expresado esa noche era algo mucho más profundo. Había tocado las fibras emocionales de una multitud, había compartido con ellos un pedazo de su alma, y había dejado una marca indeleble en aquellos que lo escucharon.
Aunque la confusión continuó por un tiempo, lo cierto es que la noche de Pachuca se convirtió en un símbolo de lo que significa ser un ser humano en medio de la fama. Vulnerable, imperfecto y, a veces, perdido entre las expectativas y las realidades de la vida. Lo que ocurrió esa noche en el estadio de Pachuca fue un evento que dejó una huella imborrable en la memoria de todos los asistentes. Un momento que transformó lo que originalmente iba a ser un concierto más en la carrera de Cristian Nodal en algo profundamente íntimo y humano. El escenario, que normalmente se asocia con la música, la emoción colectiva y la diversión, se convirtió por unos momentos en el espacio de una confesión personal que cambiaría la percepción del público sobre el artista. Era evidente que algo extraordinario estaba por suceder, no por lo que Nodal iba a cantar, sino por lo que iba a compartir de sí mismo. La expectación creció cuando las luces comenzaron a atenuarse y el murmuro de la multitud se apagó mientras el cantante, con la mirada perdida en el horizonte, parecía estar contemplando algo que solo él podía entender. Nadie en ese estadio esperaba que lo que siguiera fuera una de las exposiciones más sinceras de su vida, una que iría más allá de cualquier canción o presentación en vivo. Nodal estaba parado en medio del escenario con una postura que dejaba en claro que algo dentro de él había cambiado. Y la energía del público, que normalmente se manifestaba en gritos y vítores, fue reemplazada por un silencio casi solemne. Los seguidores, que se habían congregado para disfrutar de una noche de música y ritmo, ahora se sentían parte de algo mucho más grande que un espectáculo común. En el momento que el cantante comenzó a hablar, no lo hizo desde el lugar de un ídolo intocable, sino desde la vulnerabilidad de un ser humano que estaba dispuesto a compartir sus pensamientos más profundos con aquellos que lo habían seguido a lo largo de su carrera. No había signos de lo que se podría considerar una puesta en escena o una preparación para un guión escrito. Cada palabra que pronunciaba parecía salir del fondo de su ser, como si estuviera dejando escapar un torrente de emociones que ya no podía contener. Al principio, la audiencia no entendía bien qué estaba pasando. Algunos pensaron que era una especie de introducción creativa para preparar el terreno antes de comenzar con él. Concierto de verdad, pero pronto se dieron cuenta de que no era el caso. Las palabras de Nodal eran sinceras y desgarradoras. Hablaba de las presiones que sentía por parte de la industria musical, de las expectativas que todos tenían de él como artista, pero sobre todo de cómo esas expectativas se habían convertido en un peso insoportable. Había una mirada triste en sus ojos y una voz que, aunque fuerte, temblaba por momentos, revelando lo mucho que le costaba expresar lo que realmente sentía. La sinceridad con la que compartió sus pensamientos no dejó a nadie indiferente. No era el Cristian Nodal de los escenarios, el que con su música había conquistado a millones. Era, más bien, un hombre que necesitaba ser comprendido, que estaba cansado de cargar con las emociones y las expectativas de los demás. A medida que sus palabras iban llenando el aire, el público se fue sumergiendo más y más en el relato de su vida. El cantante no solo hablaba de lo que significaba ser famoso, sino también de los dolores personales que lo habían acompañado durante años. Habló de sus relaciones fallidas, de los traumas que había sufrido en su vida amorosa, y de lo difícil que había sido encontrar su camino en medio de la fama. En un punto, mencionó a Ángela Aguilar, la joven cantante que había sido objeto de especulaciones en los medios sobre un posible romance con Nodal. Aunque nunca se había confirmado nada de manera oficial, los rumores siempre habían estado presentes, y el hecho de que Nodal mencionara su nombre en ese contexto causó una gran conmoción. No solo era una mención casual, sino que la manera en que lo hizo dejó entrever una relación mucho más profunda y compleja de lo que todos imaginaban. La tensión en el ambiente aumentó, y la audiencia, que hasta ese momento estaba en silencio, empezó a sentir la magnitud de lo que estaba sucediendo. Lo que estaba viviendo el cantante no solo era un desahogo personal, sino también un acto de valentía al abrirse de esa forma ante miles de personas. La relación entre Nodal y Ángela, aunque nunca confirmada completamente, siempre había sido un tema de conversación entre los fans.
A lo largo de los meses, había rumores de que ambos mantenían una relación más allá de lo profesional. Pero nunca se había llegado a saber si realmente existía algo más. Cuando Nodal mencionó a Ángela, las emociones se desbordaron. La forma en que lo hizo, entrelazando su dolor y la incomodidad de los recuerdos, hizo que la multitud comprendiera que detrás de las cámaras, los escenarios y los flashes de los paparazzi, había una historia mucho más humana y compleja. Para muchos, esa mención fue el momento de revelación. Nodal no solo estaba hablando de su carrera o de su éxito, estaba hablando de un amor que, por alguna razón, no prosperó, y de cómo esa relación lo había marcado profundamente. El dolor de esa situación era evidente en su rostro, y sus palabras se volvieron aún más crudas cuando describió cómo la traición y las falsas promesas de quienes consideraba cercanos lo habían dejado devastado. En ese instante, la multitud sintió que no solo estaba viendo a un cantante, sino a un ser humano que había sufrido y, al mismo tiempo, había encontrado en su dolor una forma de fortaleza. Las palabras de Nodal hicieron eco en el estadio, no solo por lo que decían, sino por la forma en que lo decía. Había una carga emocional en su voz que trascendía la idea de un simple espectáculo. Los fans, quienes siempre habían admirado a Nodal por su talento y su carisma, ahora lo veían desde una perspectiva completamente diferente. Ya no se trataba solo de su música o de su imagen pública, ahora veían a un hombre que, como cualquiera de ellos, tenía sus propias luchas, sus propios miedos y sus propias heridas. En ese momento, Nodal no solo estaba desahogándose, estaba invitando a todos los presentes a reflexionar sobre sus propias vidas, sobre el peso de las expectativas que a veces la vida pone sobre los hombros de las personas. La vulnerabilidad que mostró esa noche se convirtió en una poderosa lección de que incluso los ídolos tienen sus batallas internas y que ser humano implica, inevitablemente, atravesar momentos de dolor, frustración y desilusión. Lo que ocurrió esa noche no solo dejó una huella emocional en los fans presentes en Pachuca, sino que se convirtió en un tema que rápidamente se propagó por las redes sociales. Los medios de comunicación tomaron la noticia y los análisis comenzaron a surgir. Pero más allá de las interpretaciones y las suposiciones que los periodistas podían hacer, lo que realmente importaba era lo que las personas que estuvieron allí vivieron. Los fanáticos comenzaron a compartir sus experiencias en las redes sociales, comentando cómo el concierto de Nodal había cambiado su visión sobre la vida de los artistas y sobre la importancia de ser auténtico, incluso cuando eso significa mostrar nuestras debilidades y vulnerabilidades. Para muchos, el acto de Nodal al abrir su corazón fue un recordatorio de que la honestidad y la autenticidad tienen un valor incalculable. Y que, a veces, las personas necesitan dejar de lado la perfección para conectarse de manera más profunda con los demás. El impacto que tuvo ese momento se sintió mucho después de que el concierto terminara. Los fans que estuvieron en el estadio hablaron de ello como una experiencia única, un evento que les permitió ver a Nodal no solo como un artista, sino como un ser humano que, al igual que ellos, tenía que enfrentarse a los retos y las dificultades de la vida. Lo que parecía ser una simple noche de música se convirtió en una clase magistral sobre vulnerabilidad y resiliencia. Y la valentía de Nodal al compartir su dolor con miles de desconocidos no solo lo humanizó ante su audiencia, sino que también hizo que todos se sintieran un poco menos solos con sus propias batallas. La noche terminó y las luces se apagaron, pero lo que se había vivido en ese escenario perduró mucho más allá de las canciones. Había quedado claro que lo más importante no eran los éxitos ni los aplausos, sino la capacidad de un artista para conectar con su público de una manera tan profunda y significativa. Cuando Nodal finalmente se despidió, el aplauso de la multitud fue diferente al de cualquier otro concierto. No era solo un reconocimiento a su talento musical, sino una ovación a su valentía. Los asistentes sabían que no estaban aplaudiendo solo a un cantante, sino a un ser humano que había tenido el coraje de ser vulnerable ante ellos, y eso generó una conexión mucho más poderosa. Ese concierto en Pachuca, que podría haber sido solo un espectáculo más en la larga lista de actuaciones de Nodal, se transformó en un evento que marcó la diferencia.
Aquella noche, Nodal les enseñó a sus fans una lección invaluable sobre la importancia de ser uno mismo, de compartir nuestras historias y nuestras emociones, y de encontrar fuerza en nuestra vulnerabilidad.